Pues de un tema a otro, como ya saben los amigos oyentes, en un magazine cabe de todo y lo importante es que como servicio público, como siempre les digo, pues ustedes puedan estar al tanto de lo que pasa siempre a nuestro alrededor con esos consejos y ese entretenimiento que pretendemos con todos mis compañeros, como siempre en este magazine, desde la mañana hasta la noche con nuestra programación. Y ahora en el guión toca ya irnos a hablar de seguridad vial. Aquí tenemos en esta casa en Radio Realejo a Pedro Fuentes, muchos años en esa autoescuela del Tejar, él es técnico en seguridad vial y hoy tengo una preguntita aquí preparada para el amigo Pedro, porque siempre es bueno consultar con el profesional para que nos saque de duda, y mucha gente que a lo mejor va a esos sitios y dice, bueno, a ver, esto es un lío, ¿por dónde salgo, por dónde entro? Y a veces las incorporaciones a las vías y a las autovías y todo esto, no formamos un auténtico, entre comillas, cacao, por decirlo de alguna manera de forma coloquial. No sé si se estará sonriendo ya el amigo Pedro con mis ocurrencias, pero aquí estamos. Pedro, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buena. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Me imagino que todos nuestros oyentes también, espero que estén bien todos. Sí, bueno, pues por aquí estamos. Y Pedro dirá, a ver, ¿qué me va a contar en el día de hoy? Pues mira, tengo una duda, Pedro, que es el tema de esto de los carriles que le dicen trenzado. Es como una trenza y que muchas veces nos armamos un lío y que no sabemos cómo salimos, cómo entramos, quién tiene preferencia, quién no tiene, quién la puede utilizar. Y aquí hay algunas también que tenemos muy cerquita de aquí de nosotros, en este Valle de Orotava. Hombre, sí, efectivamente. Oye, pues está muy bien la cuestión que planteas, porque precisamente estos carriles trenzados normalmente se sitúan en incorporaciones y salidas de autopistas y autovías, ¿no? Aquí tenemos el caso entre La Vera y la incorporación de La Vera del polígono San Jerónimo, y luego la salida de la autopista para coger el polígono San Jerónimo por otro lado, ¿no? Estos carriles son unos carriles especiales en los cuales se instala en aquellas vías donde no hay mucho espacio, y obviamente en la isla tenemos espacios bastante comprometidos con las vías, ¿no? Y por lo tanto es una opción para evitar ocupar mucho más espacio, algo de lo que nosotros aquí carecemos, y facilitar así la incorporación a las vías. Son carriles que deben de tener una distancia aproximadamente entre 1.500 metros, porque si no surtirían el efecto. Claro, lo que tú dices bien, en estos carriles que parecen, bueno, una vez los conoces te parecen normal, no hay ningún problema, pero sí es cierto que cuando uno o no lo tiene claro, o no tiene clara la normativa, pues por muchas razones. Pues lo mismo cuando tú sacaste el permiso de conducir, eso no existía, te lo puedo asegurar. Pero claro, y tenemos nuestras dudas. En esos carriles, en el año 2000, en estos últimos años, pues, que se han estado instalando, es cierto que se han producido siniestros considerables, incluso llevando a muerte. Es decir, tenemos que en estos carriles el problema más grande que se produce son o colisiones por alcance, porque tú vas intentando, a lo mejor tú te quieres incorporar a la autopista, va uno delante de ti, tú mirando para la autopista, el de adelante va y te frena, que son las colisiones por alcance, o que tú intentes incorporarte a la autopista y el otro conductor, la otra persona que viene por la autopista, pretenda abandonarla. Y ahí se plantea un conflicto. Pero bueno, ¿quién tiene la preferencia? ¿Con quién salgo? ¿Cómo tengo que actuar? Muchas personas pues aplican el sentido común, que en muchos casos es el más acertado, pero aquí debemos de saber la normativa. La normativa, porque también a veces pues nuestro sentido se dispersa un poco. Claro, porque mucha gente dice, claro, es que yo al entrar por el carril, cuando entro en el carril de aceleración para incorporarme a la autopista, tengo un ceda al paso.
Y es cierto que lo tiene. Claro. Entonces yo tengo que ceder el paso al que se va a incorporar. Bueno, vamos a ver. La ley sigue diciendo, los vehículos que circulen por una autopista o por cualquier vía, cuando hacen un desplazamiento de carril, están obligados a ceder el paso a aquellos vehículos que circulan por carril que tú pretendes ocupar. Por lo tanto, nos encontramos con el conflicto de que en un caso tenemos una señal de ceder el paso, el que se va a incorporar, el que viene por la autopista no tiene ninguna señal, y puede pensar que él tiene que ceder el paso, me meto yo. Pues eso es un error. Aquí yo creo que en muchas ocasiones lo hemos comentado. Aquí se presenta uno de esos casos curiosos donde ninguno de los dos conductores tienen preferencia. Los dos están obligados. ¿Y cómo arreglamos la situación? Porque ahora mismo me imagino que estarán algunos pendientes de lo que tú estás comunicando. ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí no podemos echar, y no te me rías, pero muchas veces lo tomamos. No, quiero decir con la ocurrencia que voy a decir yo, porque aquí no podemos echar una moneda al aire. Es decir, o entras tú o entro yo. ¿Cómo llegamos a ese límite ahí? A ver. Yo siempre, cuando en estos casos, en estas situaciones donde ninguno de los dos tiene preferencia, ninguno de los dos. Recuerdo un caso que hemos comentado en muchas ocasiones. Por ejemplo, tú llegas a un cruce y tienes un stop, te detiene. Y el que viene por la otra calle tiene un ceda al paso. ¿Qué le dice la ley al que tiene el ceda al paso? Mire usted, si se ve que se aproximan vehículos, usted tiene que esperar a que pase. ¿Qué le dice la ley al que tiene el stop? Oiga, usted tiene que detenerse. Y si vienen vehículos, usted tiene que esperar a que pase. En definitiva, tanto el ceda al paso como el stop le dice a los conductores, usted es el último en pasar. Por lo tanto, es otra situación donde ninguno de los dos tienen preferencia. Esto es incluso mucho más frecuente. Y aquí aplicamos mucha gente aplica un sentido común erróneo en cuanto a conocimiento de normativa. Porque van y aplican, tú tienes un stop y yo tengo que usar el paso y yo tengo que pasar primero que tú. Eso no es cierto, ninguno de los dos tiene preferencia. Por lo tanto, pero a veces, Pedro, para arreglar un poco la situación, tú le dices con la mano, a lo mejor, pasa tú. Ya tú lo estás respondiendo, porque esa es una situación que se nos ha dado un montón de veces. Se nos da incluso como peatones, el hecho de encontrarte con una persona, tropezarte y que no puedes pasar los dos, pues uno de los dos decide, oiga, la cortesía, lo que es el civismo. El civismo es en lo que está basado prácticamente las normas de convivencia en las vías públicas. Por lo tanto, el problema está cuando una persona cree que él tiene la preferencia. Ahí es donde está el problema, porque cuando tú crees que tienes la preferencia, obviamente haces uso de ese derecho. Y muchas veces esa reacción pues puede conllevar a lo que nadie quiere, que es un accidente donde hayan heridos o donde hayan posibilidad de muerte. Entonces, esos errores, esos detallitos tan simples, pues pueden hacernos optar por tomar una decisión que está equivocada en función de la norma. Por lo tanto, en este caso, en este carril trenzado, tanto el que se va a incorporar no tiene preferencia, porque vas a cambiar de carril, además tienes un ceda al paso, pero el que sale de la autopista para incorporarse al carril, para ir, por ejemplo, hacia el polígono San Jerónimo, y van circulando vehículos por ese carril, tiene que cederles el paso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, un conductor, si se va a incorporar, actuará igual que cuando tú vas a hacer un cambio de carril, y yo, por ejemplo, voy a adelantar, y yo miro por el espejo. ¿Qué es lo que tengo que mirar hacia atrás? Lo que tengo que mirar hacia atrás es si el vehículo que está detrás de mí ha iniciado el adelantamiento o ya está adelantando. Entonces tú no puedes hacer el adelantamiento. ¿Por qué? Porque ya al estar el carril ocupado, él tiene la preferencia. Y así lo dice la ley. ¿Qué tengo que hacer yo si voy a hacer un adelantamiento, por ejemplo, y el conductor que va delante de mí, vamos, dos coches, un camión, y yo voy el último, pero veo que el que va adelante, miro hacia el carril izquierdo, no viene nadie, está libre, pero el que va adelante ya puso el indicador. Todavía no ha hecho el desplazamiento.
Pero está avisándote ya, punto. ¿no? Que te está avisando ya. Efectivamente. Pero es uno de los pocos casos, donde el uso del indicador te da derecho, preferencia sobre el otro. Es algo que últimamente también estamos viendo mucho. Esto es algo, porque no lo sé, porque para algunas personas perderá la importancia que tiene el avisar, el uso de los indicadores. El uso de los indicadores, aparte de que aumenta mucho la seguridad que te rodea a ti mismo porque adviertes a los demás tus intenciones, facilitas bastante la fluidez del tráfico. Por esa razón, cuando nosotros, la ley en los adelantamientos, que lo digo porque va en el enlace de las preferencias, ¿no? Si yo voy a adelantar, miro hacia atrás. Si el carril al que yo voy a ocupar está ya ocupado, no puedo adelantar. Tiene ya preferencia el que está en el carril. Pero si el que va delante de mí ya no ha iniciado todavía la maniobra, sino ha puesto el indicador, ya usted tiene que esperar a que él lo haga. Y cuando él acabe, realizarlo usted. Porque tampoco es muy prudente ni muy seguro iniciar el adelantamiento detrás del vehículo. Una vez él ya ha pasado el carril izquierdo, meterte tú también detrás, porque eso conlleva un alto riesgo en el caso de que o bien una vía de doble sentido te surja algún obstáculo de frente, o surja una anomalía donde el conductor que está adelantando se ve obligado a desistir del adelantamiento o frena. Cualquier circunstancia, para ti como conductor, al ir muy impulsado el coche, probablemente no mantener la distancia de seguridad acorde a la velocidad que estás poniendo tu coche, va a ser muy complicado evitar el siniestro. Bueno, pues esto es lo que sucede en los carriles trenzados. Son carriles que incluso tienen una amplitud considerable, pero cuando vayamos a hacer uso, hagámoslo con toda el sentido común de que yo no tengo preferencia. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es observar bien cómo está ese carril que vas a ocupar, tanto si eres tú el que te vas a incorporar a la autopista como si eres tú el que vas a salir, y adaptarte a las circunstancias. Imaginemos que están los dos en paralelo. Claro, hay que estar con todos los sentidos puestos en lo que se está haciendo y mirar a su alrededor para no meter la pata y no precipitarse uno y provocar un incidente, ¿no? Tú imagínate que tú sales para no circular dentro del polígono San Jerónimo, para no circular en él. Yo digo, y tengo que ir al otro extremo y digo, cojo la autopista, cojo el carril, y entro por el otro lado, ¿no? Bien. Y yo no pretendo, yo estoy usando ese carril para rodear, digamos, el polígono. Por lo tanto, no pretendo pasarme al otro carril. Claro, el que va por la autopista y yo que voy por ese carril, vamos a la misma altura. ¿Qué debo hacer yo que no voy a ocupar el carril? Pues lo que debo hacer yo en esos casos, acelerar. Acelerar para dejarle hueco a ese conductor detrás de mí. De tal manera que él pueda hacer la maniobra sin problema. Es una actitud porque tengamos en cuenta que el que viene de una autopista, la ley le dice, cuando usted entre en un carril de deceleración para abandonar la misma, ocupe ese carril lo más pronto posible. Y una vez dentro, haga la disminución de velocidad. Eso no me lo decía a mí cuando yo voy por el carril. Entonces, ¿qué hago yo? Yo sé que usted tiene que entrar en este carril y disminuir la velocidad, por lo tanto, acelero para dejarte el espacio. Ese sería el comportamiento, digamos, idóneo para evitar conflictos. Ahora bien, lo importante de todo esto es que recordemos que en los cambios de carril tiene preferencia el vehículo que ya está ocupando el carril. Por lo tanto, en este caso, los dos carriles están ocupados, ninguno de los dos tiene preferencia. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros con respecto a ese carril, a esa maniobra? Pues aplicar ese sentido, el civismo. Lo importante no es el conflicto, lo importante es evitar el conflicto y llegar a nuestro destino en las condiciones tal como salimos de casa perfectamente. En estas situaciones muchas veces es igual que pasa con las glorietas. En las glorietas nos encontramos en esos cambios de carril, donde la gente, oye, es que yo voy a salir. Sí, amigo, usted va a salir y tiene que pasarse al carril derecho, pero no puede hacerlo porque el carril derecho está ocupado. Pues siga dando vueltas a la glorieta. Es decir, muchas veces
tomamos decisiones porque, oye, mis necesidades, ¿vale? Nuestras necesidades las podemos completar pues en aquellas situaciones en las cuales no conlleve ni viejo para usted ni viejo para nadie. Y recuerda, no eres tú el que tienes precisamente preferencia para hacerlo. De ahí es tan importante la solidaridad entre las personas que conducimos. El no, a veces se ven situaciones, afortunadamente siempre es una minoría, porque la inmensa mayoría de conductores son personas conscientes y tienen muy claro que lo importante es dónde van, no por dónde van. Eso lo tenemos que irlo resolviendo esas micro problemitas que nos van surgiendo, los resolvemos pues con eso, sin violencia, sin agobio y sin imponer ni cambiar las normas. El respeto a la norma nos lleva a que, bueno, lo que se trata de un desplazamiento se haga lo más seguro posible, claro. Pues la verdad que yo creo que lo que nos has ido explicando, nos has ido relatando, yo por lo menos lo he entendido, me imagino que los amigos oyentes también, y esperemos cuando lleguemos a estas situaciones, más con todos los ejemplos que nos ha puesto aquí el amigo Pedro Fuente, que es el técnico, pues podamos resolver en ese momento qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo un poquito de sentido común y ordenando nosotros en la misma carretera, pasa tú, paso yo, que alguien que diga, no, aquí paso yo, no, aquí tenemos los dos, pero en un momento dado yo sé que te dejo paso a ti, pues te dejo paso a ti, y ya yo sé que voy a continuación, ¿no? O espero, ¿no? Sí. Totalmente. Es que yo, José Manuel, digo siempre lo mismo, ¿no? Yo digo, es que el civismo es lo mejor, el respeto, pero es difícil que tú puedas respetar a otra persona si no te respetas a ti mismo. Hay personas que asumen unos riesgos enormes, no podemos pretender que esa persona nos respete. Eso también lo tenemos que observar. Por lo tanto, evita siempre el conflicto. No, a lo mejor te llega esa persona descerebrada, que se tiene que meter porque él se cree el rey de la carretera. Que los hay, que los hay. Sentir mal, ¿no? Pero evita el conflicto. Déjalo. Si no es aquí, más adelante ya darán cuenta de él. No vale la pena complicarse con este tipo de gente, con esta gente violenta y que intenta imponer normas que no existen, solo existen en su mente. Por eso el conocimiento de la norma es tan importante. Ahí tenemos casos, yo pues hago las críticas siempre en ese aspecto. Tenemos el caso de los vehículos de movilidad personal, no se exige ningún conocimiento para conducirlos. Y vemos el desastre que hay. Es una anarquía brutal, ves tú a esos conductores por las aceras, por los pasos peatonales, sin control, por las calles a velocidades tremendas, y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que estas personas puedan? Claro, ellos tendrán sus criterios, y si tú les llegas a decir, mire usted, es que por aquí no puede circular, eso es un vehículo, pues se cabrean contigo, por lo tanto tienes que tener hasta cuidado. Lo triste es que no sé si la policía no lo hace, porque ante tanta frecuencia es igual. Muchos de ellos tienen carnet de conducir, por lo tanto decimos, oiga, es que usted tiene que acreditar, usted tiene permiso de conducir, y cómo es posible que usted siga circulando con ese vehículo o con la bicicleta por las aceras. Algo muy incómodo. Hay que poner orden, El valor del conocimiento y ser consecuente, que estamos en un lugar donde todos tienen derecho a estar, que es la vía pública. Todos tenemos derecho a desplazarnos. Por lo tanto, nadie tiene por qué imponer sus normas, porque lo que forman son, pues, lógicamente, un caos y complicaciones al resto, ¿no? Pues muy bien. Pues hoy hemos aprendido algo más y esperemos que esta charla haya servido como servicio público, nosotros desde aquí, desde Radio Realejo, a ustedes, amigos oyentes. Pedro, te espero en una semanita.
Muy bien, muchísimas gracias. Darle las gracias al amigo y al profesional, técnico en seguridad vial, muchos años ahí en esa autoescuela del Tejar, Pedro Fuentes, natural también de aquí, de este valle de la Orotava. Hasta la próxima, un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.